GDS Radio TV. Retomamos contacto directo, regresamos en esta temporada de invierno 2026 y hoy con un invitado muy querido para mí. Es un destacado periodista de TN Deportivo, Tiempo Extra, Buena Semana y más, referente también del boxeo por Teis Sport. Es recibido en el Círculo de Periodistas Deportivos. Es una de las caras más representativas, ustedes lo van a ver en la pantalla de TN casi todos los días y los fines de semana también. ¿Cómo estás, Sergio Chavito? Te saluda Sebastián Franchini, acá desde la costa atlántica, desde Necochea en este momento. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Un gusto poder conversar contigo y agradecido por todos los datos que lanzaste en la presentación, así que eso habla muy bien de vos. Es solamente parte de tu trayectoria, Sergio, y no solamente como periodista, periodista deportivo, también como persona, que es muy importante, sos muy querido en el ambiente periodístico, lo sé, tengo mucha gente conocida ahí en TN, Ricardo Rabanelli, mirá quién te estoy nombrando, es de acá de Necochea, fue compañero, el padre de él, de mi papá, todo, así que tenemos un lazo ahí con la familia, así que sabemos que te distinguen y te aprecian mucho. Por eso te lo consideré al principio de esta charla que vamos a tener. ¿Cómo estás, Presencié los Sergio? inicios de Ricardo, Presencié los inicios de Ricardo como él presenció los míos, así que la verdad que es un gusto que lo menciones a él. Bueno, Sergio, ante todo agradezco tu tiempo, tu predisposición de siempre, ¿no? Tengo mucho para preguntarte. Eh, Hay un amplio recorrido profesional, una extensa trayectoria. Y mi primera pregunta es, ¿cómo nace estudiar periodismo deportivo? Mm, qué linda pregunta. Sí, yo te voy a contar mi situación personal. Yo empecé cursando, de hecho terminé la carrera de industrial en un ENED, como eran los viejos ENED, yo creo que se conservan con ciertas modificaciones. Y recuerdo que de primer año a tercer año se hacía el ciclo básico y después, a partir de cuarto año, uno decidía qué especialidad quería tener en el industrial, técnico electrónico, técnico mecánico, técnico en maquinarias, o pasarse a un comercial y hacer 2 años y cumplir los 5 años del secundario, a diferencia del industrial eran 6 años. Yo Sí. cuando ya estoy finalizando el tercer año, que ya tenía que tomar la decisión, yo la decisión la tenía ya en mi cabeza. Yo respetaba la profesión de técnico, pero yo sabía que no, que mi pasión estaba por otro lado. Entonces me acuerdo que en ese recorrido desde el colegio hasta la estación de subte que hacía todas las tardes cuando salía, tenía ese diálogo conmigo mismo y decir, bueno, hay que tomar la decisión porque ya estaba terminando el tercer año y saqué la conclusión, me acuerdo que lo hablé con mis padres, de decir, bueno, termino sexto año, me recibo de técnico, entre comillas, pierdo un año si se quiere, ¿se entiende, no? Hago un año más de ¿Sí? técnico y ya me empiezo a volcar a ver de qué se trata esto del periodismo, cómo se estudia, a qué colegios uno puede ir. Me acuerdo que existía el Círculo de Periodistas Deportivos, la institución señera, ¿no? La primera escuela de periodistas deportivos, pero cuando yo ya estaba terminando el secundario empezaba a emerger TEA. Yo me incliné por el Círculo de Periodistas Deportivos, pero en quinto año me acuerdo que yo cursando quinto año, recuerdo que hice un curso de un año de periodismo deportivo en un instituto llamado Omnia. Pero bueno, ya en quinto año ya estaba metido, ya estaba trabajando en una FM, iba los fines de semana, era una radio que seguía la campaña de Huracán, llamada Radio Patricio. La verdad que, y bueno, ahí ya me di cuenta que era mi verdadera vocación. ¿Estabas convencido ya de lo que Sí, estabas sí, haciendo? sí, no tenía escapatoria porque la verdad que me desbordaban las inquietudes, me gustaba mucho. Yo estaba en el secundario, por supuesto que estudiaba como cualquiera de mis compañeros, pero la visión estaba puesta en el periodismo. La visión estaba puesta en el periodismo, trataba de alguna manera de acercarme. Después se da que yo termino sexto año, mirá lo que es el destino, ¿no? Y
una persona vinculada a recursos humanos de Canal 13, andaba buscando técnicos. Fue a la escuela una persona ligada a Canal 13, mirá lo que es el destino, y no nos decía, no nos contaba para hacer qué. Nos dio una entrevista para a los que nos interesaba conseguir nuestro primer trabajo. Y sí, efectivamente, me citó en Canal 13, yo dejé el currículum ahí en el colegio. ¿Qué edad Y él tenía Sergio? yo cumplí 19 años y entré con Oh, 19 años, pero para que te bien. termino. Entonces, yo llego a la entrevista y me acuerdo que me cruzo a un compañero, ¿no? Y digo, yo entrar a Canal 13, ¿viste? Para mí era todo. Cruzo a un compañero que justo salía de la entrevista, compañero secundario, me dice, no, no, yo pensé que era para hacer tareas de mecánica de auto, ¿viste? Él se fue disgustado, digo, no, pero ¿cómo? Yo decía por dentro, ¿cómo te vas a ir de acá? Bueno, y resulta que por nuestra profesión de técnico mecánico, ellos andaban buscando gente para utilería, para la parte de ambientación de los estudios, porque en ese momento en Canal 13 había muchas tiras, mucha ficción. Entonces necesitaban utileros, gente de mano de obra que yo no tenía. Vamos a ser sinceros, Sebastián, yo no era una persona de mano de obra como a lo mejor podía ser un compañero mío de secundario que armaban y desarmaban motores, que vivían en los talleres, que eran fanáticos de los autos. Yo era otra cosa, era otro estilo. Pero me anoté y me acuerdo que terminé, buscaban gente, mira, para ayudante de cámara, para microfonista, para utilería y para electricista. Entonces, yo recuerdo que cuando dije que me gustaría estudiar, lo miraron con malos ojos, porque ahí es a turno completo, ¿viste? Esos trabajos son a cualquier hora y dale que va. Pero después hablé con un gerente técnico, la verdad que tenía la cabeza bastante abierta y me dijo, tengo un lugar que puede ser utilería, que tendrías que entrar muy temprano y así podrías empezar a estudiar. Y bueno, y así se dio. Empecé como utilero en Canal 13. Fui más antiguo, mirá, yo entré antes que se cree TN, todo noticias. No sé si para que tengas Mirá. Sí, referencia sí, sí, sí. de- Tomo del referencia tiempo, del del tiempo. tiempo que ha pasado. Cuando yo entré al canal, no existía todo noticias. Estaba la redacción de noticias abocada a los noticieros de Canal 13. Y recuerdo que a los 6 7 meses de yo estar trabajando en utilería en el canal, se creó TN. No pasé inmediatamente, hubo un tránsito ahí. Y me acuerdo que en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 se necesitaba gente, porque varios de los integrantes de deportes de la redacción de noticias viajaban a los Juegos Olímpicos, a la cobertura de los Juegos Olímpicos, y bueno, se necesitaba gente y ahí apareció mi nombre y bueno, y ahí empezamos a trabajar de esto. Mirá qué bien. ¿Y cuáles son los primeros pasos con el fútbol, Sergio? Los míos, de chico, Sí, y la desde muy radio, chico. y la radio. Escuchar la oral deportiva, después más adelante escuchar la cadena argentina continental con el equipo de Víctor Hugo. A ver, lo que te estoy diciendo, la gente que tiene arriba de 45 años va a coincidir que le gusta el fútbol, que le gusta el deporte, era la oral deportiva y después la competencia, que se llamaba competencia justamente, de la cadena argentina continental con Víctor Hugo, comprar solo fútbol porque en casa no daba para tener todas las semanas el gráfico, solo fútbol era una revista vinculada al fútbol de primera y a todas las categorías del ascenso, y el gráfico se compraba cuando se podía. Sin embargo, mi papá me compró una linda colección previo al Mundial de España 82, que la conservo. Eso también me abrió la cabeza, ¿viste? De la historia de los mundiales. Es una colección fabulosa. Y ver fútbol de primera, empecé viendo todos los goles, que empezaba tarde, empezaba a las 11 y yo tenía que ir al colegio temprano, a la primaria. Estoy hablando de la década del 80, 83, 84, 85, para que te des una idea. Sí, sí, totalmente. Y después fútbol de primera con Macaya y Mauro Viale, y después apareció Araujo, yo creo que es el recorrido desde los medios de comunicación que hicimos la mayoría de los que nos gusta el fútbol. ¿Viste, No, Sebastián? no, Es así, es no. el gráfico solo fútbol con medios escritos, el radial con la oral deportiva y competencia, con Víctor Hugo a la cabeza, y por supuesto que ese diamante llamado fútbol de primera, ¿no? Que te pasaba un partido central, en ese momento era un partido central, y después diferentes compactos del resto de los partidos de primera división. Uno se imaginaba el partido a la tarde en la radio y después lo veía a la noche. Había gente, incluso, yo lo intenté hacer, pero no pude,
que no escuchaba la radio, o sea, mantenía la cabeza en blanco todo el domingo y ponía fútbol de primera en la noche para sentirse que estaba viviendo todo en vivo. Difícil, ¿eh? Sí, 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 Complicado. sí. Sí, sí, lo recuerdo, ¿no? Qué épocas, ¿no? Yo también las viví, ¿no? Estar esperando Claro. la oral deportiva, vos lo nombraste al querido José María Muñoz, ¿no? Para tener toda la información. A mí me apasiona el fútbol, el tenis, el boxeo también, y era saber, a ver, hasta los resultados de tenis. Tengo un hijo tenista que está en Europa, joven, y ahora vos tenés todo con internet, No, digitalización, se acabó, yo tenés digo que que... se acabó la magia, hoy es todo efectividad. Antes Exacto. teníamos que usar la imaginación, Sebastián, antes de imaginarse un gol, imaginarse o preguntarle a alguien cómo había salido tal, si había ganado Martillo Roldán, cómo le había ido en Estados Unidos, digo, no sé, cómo había salido Vilas, qué había pasado con Sí, Martín Gaite, vos que estás en el tenis con respecto a tu hijo, el ciclismo con Marcelo Alexandre, no sé, podemos tirar sí, de por sí. ahí. Cada Para mí disciplina tenía su información, tenías, vos la esperabas, ahora no, y tenés tenías las sus 24 especialistas. horas, tenés. Y valía Sí, muchísimo el especialista en ese momento, valía mucho el viaje del especialista al evento. Yo comulgo con colegas del boxeo, periodistas mayores que yo, y ellos iban a los eventos. Y vos decías, qué bueno, fuiste a cubrir, no sé, Leo Randall con Sergio Víctor Palma, estuviste en las peleas de martillo en Las Vegas, no sé, Hagler Lennart, era cobertura. Argentina movilizaba a sus periodistas, los medios argentinos, para hablar con propiedad, movilizaba a sus periodistas para hacer ese tipo de coberturas y ni hablar del fútbol, ¿no? Ni hablar del fútbol. sí, 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 sí. Yo recuerdo, bueno, falleció no hace mucho tiempo, lo aprecié mucho. Yo comento tenis por Radio La Sierra de Tandil hace muchos años y lo traté, tuve el orgullo de tratarlo a Guillermo Salatino, ¿no? Que esperaba la información de él, también estaba Juan José Moro, para saber un resultado de tenis y te planteaba, como decís vos, Sergio, el partido lo estabas viviendo ahí, punto a punto, y esperando esa salida al aire, ¿no? De un torneo importante, de un Vida, de un Clear, todo que decía, mirá, estás jugando, estás 40 iguales, de todo. Y era algo Era una distinto, ¿no? fiesta, Te lo mover, imaginabas, era imaginación pura, ¿viste? Hoy a los era chicos, imaginación. que está buenísimo también, a ver, hoy los chicos agarran un celular o agarran el control remoto y ya están viendo a Cerúndolo. Digo, no, no. Yo trabajo con muchos chicos jóvenes, a vos te debe pasar lo mismo, y ellos te preguntan cómo era en esa época, ¿viste? O sea, cómo uno. Nosotros le hablamos mucho de la profesión, pero también le contamos lo que vivíamos nosotros siendo chicos, cómo nos hacíamos justamente de la profesión, ¿viste? O sea, Insúa me contó una vez, Rubén Insúa jugando en la selección, quería saber cómo había salido Tommy Hearn con Martillo Roldán, porque a él le gusta el boxeo, y me contó que estando en el lobby de un hotel en Estados Unidos apareció Muñoz con el gordo García Blanco. E Insúa se abalanzó sobre García Blanco y le preguntó, Horacio, ¿cómo salió la pelea? O sea, se necesitaban de esos comunicadores para saber qué había pasado, porque no había manera, no había internet, no conseguían la información de inmediato. Sí, te apasiona el boxeo, mira qué lindo lo que estás hablando, te sigo, siempre boxeo de primera, tantos años también. Te voy a llevar al fútbol, porque acá estaba leyendo algo que marcó Diego Armando Maradona, ¿no? Aseguraba que eras para él uno de los periodistas preferidos. Contame qué anécdota, qué pasó con Maradona. No, y bueno, ahí está, vos hablabas del boxeo. Maradona fue un gran seguidor del boxeo, un amante del boxeo. Maradona, junto a su padre de chico, miraba boxeo, eso lo trasladó siendo grande. Y se dio una vez, siendo el técnico de la selección argentina, que había un conflicto en la selección porque Maradona quería trabajar con Ruggeri dentro de su cuerpo técnico y Grondona no quería. Grondona no tenía buena relación con Ruggeri. Entonces, claro, estábamos en la conferencia de prensa, Sebastián, imagínate, y nadie le quería hacer semejante pregunta a Maradona. Yo estaba en vivo y por la cucaracha, por la famosa cucaracha, me dicen, el productor me dice, Sergio, preguntale por el tema de Ruggeri. ¿Me recibís vos ahí? Sebastián, ¿me escuchás? Hola, ¿estás ahí?
Hola, Sergio. Ahí estás, Sí, sí, ahí te sí, sí, recibí. sí, te escucho. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Bueno, entonces me dicen por la cucaracha, Sergio, preguntale por el tema de Ruggeri. Bueno, nadie se lo quería preguntar, se lo pregunté yo. Y yo pensé que Diego iba a responderme enérgicamente y demás sobre una situación difícil. La verdad que era difícil. Y veo que abre los ojos y dice, Chiarito, ¿qué haces, qué hacemos acá si hoy no boxeamos? Ese es el término de Maradona. Y lo mira Cherkis Vialo, que era el jefe de prensa de la selección argentina. Es como que descomprimió una pregunta que para mí era compleja. Y bueno, y para mí fue imagínate para mí lo que significó una gran satisfacción que me haya reconocido y por algo que a mí me gusta tanto como lo es el boxeo. Yo no sabía que él estaba tan ligado al boxeo, que conocía a cada uno de los periodistas, o que me registraba a mí, imagínate. Y después cuando asume como técnico de gimnasia, vuelvo a ir a la conferencia de prensa, era otro Maradona físicamente, mentalmente, y me acuerdo que le pregunté, y él dijo, ahí está Charito, es más famoso que Maradona, dijo, ¿no? Y bueno, eso fue lo último. Nunca tuve un contacto personal, me hubiera gustado, no de Cholulo, sino para charlar estos temas de boxeo, cómo surgió su pasión por el boxeo, si lo miraba en su casa, en Fiorito, qué boxeador admiraba. Y él dijo, Charito, más famoso que Maradona, en plena conferencia de prensa, abiertamente. Y me acuerdo que le dije, le pregunté si Gimnasia de Esgrima La Plata tuviera que ser un boxeador, a él qué le hubiera gustado, qué le gustaría que sea. Él recién asumía como técnico de Gimnasia. Y él me destacó a Gustavo Vallas, un gran campeón, un estilista, un gran campeón, campeón mundial argentino que tuvimos nosotros en los pesos chicos, ¿no? En el peso supermosca, en el peso gallo, nacido en Villa María, pero formado en Mendoza por el maestro Paco Bermúdez. Y bueno, y así fueron esas dos charlas hermosas con esos intercambios lindos con Diego Maradona. Con Maradona. Sergio, tus notas son de formato, digamos, mano a mano, he observado. Has repasado historias de vida de grandes figuras, sin... Sí, de ilustres y desconocidos, digo yo, ¿no? sí, 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 bueno, pero ya conozco tu sencillez y tu humildad también, pero han pasado figuras, sin desmerecer a ninguna. ¿Cuál fue alguna de esas notas que te quedó, que fue distinta, que sentiste una sensación, una conexión especial? Y hubo varias. Yo en un momento pude escribir para la página web de TN, donde yo elegía mis personajes y la verdad que me daban libertad para hablar con diferentes deportistas de diferentes actividades y de cualquier época. Podía ser actual, podía ser un personaje noventoso u ochentoso. Yo soy fanático de la década del 80, entonces mi tendencia era para ahí, ¿viste? Y no, hablé, mira, no sé si fue la que más me gustó, pero la que tuvo más repercusión, Sebastián, que nos asombramos, fue la de Carlos Guillermo Fren. ¿Te acordás de Carlos Fren? Sí, sí, sí. ¿Cómo no me Fren acordaba? jugó, Sí. Fren jugó en Argentinos con Maradona y en Independiente con Bochini, y después hizo dupla técnica con Maradona y con Bochini. O sea, te debes acordar, dirigió a Mandillú con Maradona y dirigió con Bochini a Independiente. O sea que, y aparte Burrero, un tipo de la calle, ¿viste? Y a mí me encantó ese personaje y hablaba y le gustaba hablar. Me marcó las claras diferencias que terminó teniendo con Maradona y la admiración como persona y como jugador por Ricardo Bochini. Y fue una nota que, si podés leerla, porque te puede llegar a gustar o a la gente que nos está escuchando les puede seguir a interesar. Esto es lo bueno de los medios escritos ahora, ¿no? Que todo lo buscas en las Mm. redes. Antes, si no comprabas Sí, la sí, revista, sí, la perdías, pasaba sí, de sí. largo. Acá queda Ahora todo registrado. buscás en las redes, Google, estudiás y ya Bueno, ¿sabés qué entras me a... pasó? Me pasó mucho con el caboverdiano Adriano Tomás Custodio Méndez. Lo hice antes del furor de Cabo Verde, antes de que Cabo Verde clasifique al Mundial, pero no lo hice porque Cabo Verde estaba jugando las eliminatorias africanas. Lo hice porque me gustan los personajes ochentosos. Me fui hasta La Plata, lo entrevisté, y claro, la nota no tuvo difusión en el momento. No tuvo tantos lectores, tantos clics como se dice ahora. Ahora, en cuanto Cabo Verde clasificó al Mundial y en cuanto Cabo Verde avanzó en el Mundial, en este Mundial, la nota empezó a ser muy vista y a él lo empezaron a llamar de todos lados producto de esa nota, porque la gente, imagínate, buscaba Cabo Verde
o argentinos en Cabo Verde. Y el primero que aparece es Adriano Custodio Méndez, que jugó en Estudiantes de La Plata, formó parte del Sí, Estudiantes de Bilardo, jugó en Danubio de Uruguay, jugó en Temperley, jugó en Chacarita, se retiró jugando en Bariloche. Y bueno, ¿ves? Ahí tenés la magia de esto a veces, ¿no? De hacer una nota para conocer a un personaje o para refrescar quién fue ese personaje y termina siendo actual, termina siendo un elemento vital para analizar una situación actual. mirá, sí, sí, la información hoy la buscás al instante, siempre se dice, ¿no? 24/7 la tenés ahí, siempre, Sí. siempre, siempre. Sergio, no te quiero robar tampoco mucho tiempo más, agradezco tu predisposición. Te voy a hacer una de las últimas preguntas. Un referente que me puedas nombrar del periodismo deportivo. Yo creo que por lo que me ayudó y porque yo lo miraba de chiquito y después terminé trabajando con él, te debes imaginar quién es. La verdad que para mí es admiración Osvaldo Príncipe. Eh, la verdad que sí, es el indicado para poner como referente porque fue mi referente. Imagínate que lo escuchaba cuando él trabajaba, siempre le digo, en Ringside 2, en el viejo Canal 2, cuando teníamos 5 canales. Él hacía una linda Mm, dupla con Raúl Parma en el Canal 2 de La Plata. Yo lo miraba con mi papá. Él tenía un lindo programa de boxeo. Y bueno, después la vida me llevó a poder trabajar con él. Él me ayudó mucho, me aconsejó mucho, me dio posibilidades. No era fácil reemplazar a Julio Ernesto Vila, Sebastián. Y bueno, la sí, verdad, lo la verdad recuerdo. que, la verdad que hoy estoy, tener la posibilidad de trabajar en boxeo de primera en una señal importante como Teis Sport y haber tenido como compañero a Osvaldo, hoy gran amigo, la verdad que para mí es fabuloso, ¿no? Retroceder en el tiempo y hoy tener esta relación con Príncipe, para mí es muy importante. Sergio, seguís disfrutando del periodismo siempre, ¿no? Sí, sí, y sí, la verdad que sí. La verdad ha cambiado mucho, ¿no? Nuestra profesión, pero sí, siempre disfrutándolo. A veces se pueden hacer cosas que a uno le gusta y a veces no. Pero bueno, siempre hay que llegar. Cada uno tiene un estilo de hacer periodismo, como en cualquier ámbito de la vida. Cada uno tiene un estilo, un gusto por la profesión que desarrolla, y a veces disfruto de lo que hago, a veces no lo disfruto tanto, pero lo valoro. Digo por dentro, estos son los tiempos, hay que informar de esta manera, hay que comunicar de esta manera, y acá estamos. Valorás lo que haces profesionalmente y eso es muy Laboralmente, importante. sí, 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 profesional y laboralmente, totalmente. Bueno, Sergio, yo te voy despidiendo. Gracias, te agradezco tu tiempo, tu Por predisposición. favor. Un periodista de raza realmente humilde, con esa sencillez que te dije en un principio, que te caracterizó siempre, ¿no? Y que nos lleva también a través de la pantalla que siempre te vemos. Así que hay un sentido periodístico que transmitís con muchísima claridad. Siempre hay una merecida devolución. Así que de mi parte, muchísimas gracias por Para estar en cerrar, vos contacto sabés que directo. para cerrar, te hablaba de Solo Fútbol y una de las notas que siempre recuerdo de Solo Fútbol Sí. fue el ascenso al viejo Nacional B de Estación Quequén. Siempre recuerdo eso. Ah, lo viví Y en claro, Necochea. sabía que tanto a vos como a la gente que te sigue, esto lo iba a tocar de cerca y después con el paso del tiempo yo seguí mucho italiano porque soy de la colectividad italiana y me encontré con Fabián Mainardi, el Patón Mainardi, que fue entrenador Oh, el Mela Mainardi. Claro, había dos, pero yo conocí al Patón, al que después fue a jugar a Lanús. Eh, Sergio y Fabián Fabián, eran los dos hermanos. Fabián, yo traté con Fabián Fabián. y siempre recuerdo Estación Quequén ascendiendo al viejo Nacional B y bueno, por eso te lo quería mencionar para cerrar esta nota. Sí, sí, viví ese partido, viví esa final contra Olimpo de Bahía Blanca. Estaba en la cancha acá, Pero se jugó en partido de Necochea, ¿no? vuelta. Se Se jugó jugó en en Necochea. Necochea, en el estadio del Club Atlético Rivadavia de Necochea. Mira Así que vos. no, fue inolvidable esa final, ese ascenso por primera vez de un equipo necochense acá en el fútbol, ¿no? En el fútbol grande que se fue. Así que sí, sí, lo recuerdo muy bien. Y gracias Muy bien. también por, por que vos me lo hiciste saber, Por ¿no? favor, Esa por anécdota favor. linda. Bueno, gracias, Sergio, gracias por Un este abrazo recorrido grande. apasionante que recorrimos con vos. Te mando un Un abrazo abrazo. grande. Hasta luego. Muchísimas gracias. Pasó por contacto directo Sergio Charito. Muchísimas gracias. Seguimos con la transmisión de GDS Radio TV Mar del Plata.
GDS Radio TV.